Muy buenas tardes. Hoy quiero compartir con ustedes la palabra. Tengo el honor de compartir con ustedes la palabra de Dios, la cual he titulado Abriré las puertas de los cielos. Sé que todo aquel que lleve algún tiempo de ser cristiano sabe con este pequeño aparte del versículo de Malaquías 3:16 de qué voy a hablar. Malaquías 3:16 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es una promesa de Dios y yo doy fe que Dios cumple esa promesa y que sí, abre las puertas de los cielos para que sobreabunde. Pero antes de entrar en este tema en particular, en cómo Dios abre las puertas de los cielos, quiero que veamos en qué contexto fue dicha esta promesa. Está dentro del libro de Malaquías, un profeta de Dios, uno de los profetas menores, compuesto por 4 capítulos. En mi Biblia son 3 páginas, donde el Señor empieza a decirle a su pueblo, al pueblo de Israel, que ellos son su pueblo amado, que es el pueblo escogido, a quien ha protegido, a quien ha guardado, a quien ha bendecido, y que el pueblo sencillamente no le cree, no le obedece, no le honra. Entonces empieza a llamarle la atención. ¿Y ahí con quién comienza a llamarle la atención? Comienza a llamar la atención de una manera fuerte, muy fuerte para mí, a sus sacerdotes. En el versículo 6 del capítulo 1, vemos cómo Dios le dice a sus sacerdotes lo siguiente: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué menospreciamos su nombre? Entonces Dios les contesta: ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios les llama la atención fuertemente a sus sacerdotes y continúa todos los versículos llamándoles la atención, recordándoles que Elí, quien fue con quien Dios instituyó el sacerdocio, era fiel y le honraba y no era como ellos. Entonces empieza a reprenderlos y a recordarles que de lo que su boca sale debe ser sabiduría, porque ellos representan el mensaje de Dios y que lo que están haciendo está mal y que como consecuencia están haciendo que muchas de las personas se desvíen de la palabra de Dios, del mensaje del Señor, de los caminos de Dios. Entonces los reprende, les llama la atención y les promete que los va a castigar por ello. Los llama al arrepentimiento y les promete que si siguen haciendo esto, Dios los va a reprender fuertemente. Después de leer esto, yo decía, oye, y entonces estos sacerdotes en aquella época y hoy, diferentes diferentes ministros, diferentes pastores, diferentes personas que se llaman siervos de Dios, que son realmente mercaderes de la palabra de Dios, que no honran a Dios, sino que han encontrado en la palabra de Dios un negocio para enriquecerse. ¿En qué están pensando?
pues es no tener temor al Señor, sabiendo lo que Dios nos ha dicho y creer que se van a burlar de Dios. Entonces, pues pensaba yo, el problema es de ellos, porque es en el mismo libro de Malaquías, cuando Dios luego empieza a llamarle la atención a su pueblo, al pueblo de Israel, en este caso, a ti y a mí, que no somos sus sacerdotes. Bueno, digamos los que no estamos dedicados al 100% al servicio del Señor, porque según la palabra de Dios sí somos sacerdotes de Él, pero ese sería tema de otra prédica. Pero digamos que no estamos al 100% dedicados al servicio del Señor. Y a nosotros nos exige también algunas cosas y nos llama la atención, así como lo hace al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios le dice y le llama la atención fuertemente a aquellos que le prometen cosas a Dios y no le cumplen, o que le prometen y le cumplen a medias, porque le cumplen aparentemente, pero realmente no le están cumpliendo de corazón. Y es así como en el versículo 14 Dios dice: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿en qué momento se puede decir que yo no le he ofrecido a Dios animales ciegos, cojos? ¿En qué momento yo le he ofrecido un macho? ¿Cómo podría aplicarse esto a mí? Y meditando en ello, Dios me decía que se aplica cuando yo le prometo a Dios algo y realmente no lo cumplo de corazón, o no lo cumplo en absoluto, o lo cumplo solo aparentemente, como por hacer el chulito. Un ejemplo: cuando yo le prometo a Dios que hoy sí me voy a parar a orar a primera hora, pero me quedo dando vuelta en la cama y me voy a dormir un ratico más, y un ratico más, en un ratico más, ya llegó la hora de pararme, alistarme e irme. No le cumplí. O di vueltas en la cama, me paré y entonces rápidamente hice una oración flash, no dediqué el tiempo que Dios merece, sino que simple hice por chulear y salí. Le ofrecí un animal cojo y ciego. Eso es lo que sentí que Dios me dijo cuando meditaba en ese versículo. Cuando yo le prometo a Dios algo y no lo cumplo, o lo cumplo solo por poner el chulito, pero no lo cumplí de corazón, entonces allí estoy ofreciéndole a Dios cosa inmunda, cosa que no le agrada a Él, cosa que no le está honrando. No le estoy honrando como mi Padre, no le estoy teniendo el temor y la reverencia santa como mi Señor. Y entonces Dios me llamaba la atención al respecto. Lo hacemos cuando de pronto, porque estamos en la virtualidad, en vez de decimos, sí, esta vez sí vamos a asistir a las prédicas, pero dieron las 5:30, estoy en medio de una película, estoy viendo un video, estoy charlando, lo que esté haciendo. Y digo, no, lo hago luego. Luego escucho la prédica, el pastor la sube luego, entonces la escucho en cualquier momento. No se parece momento especial para el Señor. No le di la prioridad a Él. Le ofrecí un animal ciego o cojo. Cuando digo, ok, listo, sí voy a asistir a la iglesia virtual, me conecto, pero como tengo la ventaja de apagar la cámara, me desconcentro y me pongo a hacer otras cosas, a pensar en otros asuntos, a voltear en otros. Ante mis pastores, entre los demás, cumplí. Puedo decir que asistí, puedo decirle a mi conciencia fresca, asistí. Pero realmente estoy ofreciéndole un animal cojo, un animal ciego al Señor. No le estoy sirviendo de corazón. No le estoy
ofrendando mi tiempo de corazón. No le estoy dando a Él el primer lugar. Así que no le estoy honrando como mi Padre. No le estoy temiendo reverencialmente como mi Señor. ¿Haría eso acaso con una cita importante? No, no lo haría. Entonces, si no lo haría con los hombres, ¿acaso es Dios menos importante que los hombres? Ahora vamos a continuar con lo que habla Dios al respecto del diezmo, en el mismo capítulo de Malaquías, capítulo 3, versículo 8, en adelante. Y dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Entonces, ¿cómo así que yo robo a Dios? ¿Es el diezmo acaso una obligación? No, pero es que ya no estamos en la época de la ley, estamos ahora en la época de la gracia, bla, 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 bla. Y todo lo que dicen aquellos que dicen que el diezmo ya no es una institución, porque ya no está el sacerdocio, hay todas las explicaciones que dan al respecto. Bueno, tengo la certeza que eso es totalmente falso. Y basta solo con hacer un análisis sencillo. Yo digo como cristiano que Dios es mi proveedor. Si yo lo digo y así lo creo, entiendo entonces que todo lo que tengo es de Dios. Si todo lo que tengo es de Dios, yo soy solo una simple administradora de lo que Dios me ha dado. De la salud que Dios me ha dado, de la profesión que Dios me ha dado, de los dones y las calidades y las capacidades que Dios me ha dado, de mi esposo, de mi hijo, de mis padres. Soy solo un administrador de todo lo que Dios me ha dado. El 100% de lo que que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Ay, pero es que yo soy una buena madre, ¿ok? Te aseguro que por muy buena madre que tú seas, por muy buena madre que yo sea, hay madres mucho mejores que yo. Y no son bendecidas con el hijo que Dios me ha regalado, con la salud que Dios le ha regalado a mí. Hoy nada más recibía un audio de un familiar muy querido que perdió su hija en el 2017, única hija, una joya de niña, un ser hermoso, de esos seres que vienen para dejar huella, que luchó con el cáncer durante años, que cuando se graduaban ahorita sus compañeras que iniciaron la carrera con ella solo tenían voces de agradecimiento por el ejemplo que ella le dio, por la huella de Dios que ella dejó en ellos. Y él no tenía a su hijo, a su hija amada. Yo soy una bendecida, yo cuento con mi hijo y mi hijo tiene salud. Hoy está. Entonces, nada de lo que tengo es mío. La salud que yo tengo, cuántas personas mejores que se han cuidado más que yo, que han sido más juiciosas con su salud de lo que he sido yo, hoy no tienen de ella. Así que mi salud no es mía, es un regalo de Dios. ¿Cuántas mujeres han orado, clamado al Señor para que sus esposos lleguen? Y son mejores esposas de lo que yo soy. Y no han visto la obra que Dios ha hecho en mi esposo. Entonces, el esposo que tengo es un regalo de Dios. Los padres que tengo son un regalo de Dios. Hay muchas personas que son... Y así puedo continuar. Hay muchas personas que se han esforzado mucho más de lo que me he esforzado yo para ser una profesional
y no lo han logrado por las circunstancias que se les han opuesto. Tendrían más méritos que yo para hacerlo y no lo son. Todo lo que tengo es de Dios, porque Dios es mi proveedor. Y si todo lo que tengo es de Dios, el 100% de lo que tengo es de Dios. Y Él me pide que le dé el 10% de lo que Él me da. Me dice, de ese 100, me dice, devuélveme el 10. Entonces yo realmente no estoy dando el diezmo. Incluso la palabra dar el diezmo, podríamos decir que estoy devolviendo el 10% del 100% que Él me da. Me estoy quedando con el 90%. Pero como si eso no bastara con que me dijera tienes que hacerlo, porque si tú dices que yo soy tu Dios y que yo soy tu proveedor, que yo soy tu Señor, que yo soy tu Padre, entonces sencillamente me tienes que dar lo que es mío. Bastaría con eso, con esa orden. Pero no, Dios en su infinita misericordia nos hace una promesa, nos dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Vamos a mirar este versículo. Traed todos los diezmos al alfolí. Todos, no una parte, no el 8, no el 7, no el 6, no el 5, todos los diezmos al alfolí. Y no dice que ese sea el límite, puedo dar que más de allí, pero me dice que todos los diezmos los debo llevar al alfolí, al granero de Dios. Y todo eso lo debo llevar ante Dios. ¿Por qué y para qué? Nos lo dice en el siguiente parte del versículo. Y haya alimento en mi casa. Bueno, esta parte Dios me la hizo meditar, me llevó a meditarla durante mucho rato. Y haya alimento en mi casa. ¿Por qué haya alimento en mi casa? Porque cuando Dios me dice haya alimento en mi casa, me está hablando de que Pablo nos ha dicho que somos el cuerpo de Dios, que la iglesia es el cuerpo de Dios. Todos tenemos diferentes funciones, pero hay algunos miembros del cuerpo de Dios que se han dedicado al 100% de su tiempo a servirle al Señor. Hay muchísimas personas que dejaron sus profesiones, que dejaron sus sueños, que dejaron sus proyectos y decidieron entregarse al completo para el Señor y entregar su vida al servicio de Dios. Lo que pasa es que se hace bulla respecto a aquellos que hacen un negocio de la palabra, que se vuelven mercaderes de Dios. Ellos tendrán que entenderse con Dios. Obsérvese que en Malaquías Dios primero le llama la atención a los sacerdotes, pero luego le llama la atención al pueblo de Dios. Están en el mismo libro. Lo que quiere decirnos claramente que en aquella época, como ahora, habían sacerdotes que estaban entre el servicio de Dios por negocio, pero no por amor a Dios. Y entonces, como lo habían antes, los hay ahora. Y eso no significó que Dios le quitara a los israelitas la obligación de diezmar. Dios le llamó la atención a sus sacerdotes y le dijo, enderecen el camino, arréglenlo, o si no se las verán conmigo. Pero también le dijo a su pueblo, háganle, cumplan con su parte, que el que ellos no cumplan no los exime a ustedes de su obligación. La obligación es con Dios, así que es ante Él que a quien respondemos. Dios, ni un cabello de mi cabeza se cae, si no es porque Dios lo permite. Así que el problema es de ellos con Dios. Nadie se burla de Dios. Nadie puede hacer algo que Dios no vea. Hasta nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, Dios las sabe. Así que, entonces, que los pastores que hacen las cosas mal están allá, ese es el problema de ellos. Pero la mayoría de las personas que les sirven al Señor, le han servido con amor. Hay aún Pablos, hay Pedros, hay Mateos, hay Marcos,
que siguen siendo formados, siguen habiendo Timoteos. Hay tantos siervos del Señor, de los que aún podemos beber sus enseñanzas, porque las dejaron por escrito y se convirtieron en libros que hoy podemos disfrutar. Porque hubo diezmadores fieles y alegres que aportaron fielmente los recursos que Dios les indicó que debían dar para que esos libros se pudiesen edificar. Hoy podemos tener una Biblia en nuestras manos porque, por un lado, existieron personas decididas a arriesgarlo todo por Dios, decididas a entregar su vida al servicio del Señor, con la vista clara porque el Espíritu Santo se los había permitido, con la fuerza que da el Espíritu Santo, esforzados y valientes, que arriesgaron sus vidas traduciendo la palabra de Dios cuando eso daba la muerte. Y hoy podemos disfrutar de la palabra de Dios en nuestros idiomas. Hoy podemos disfrutar de libros maravillosos que fueron escritos hace muchos años, que nos permiten ser edificados gracias a que personas han diezmado para que esos libros se hayan podido multiplicar y hayan podido llegar a diferentes partes del mundo. Hoy usted y yo somos, si usted está allá y es cristiano, hoy está usted pudiendo recibir esta prédica y todas las que habrá podido disfrutar. Hoy yo soy cristiana porque alguien le creyó al Señor, dio diezmos y ofrendas y permitió que el mensaje de Dios llegara a mí, llegara a mi madrina, a mi tía, para que ellas llevaran el mensaje. Y aunque en ese momento no lo acepté, sí puso la semilla en mí. Hubo personas que diezmaron y ofrendaron para que hubo un programa de televisión que se daba por Casas sobre la Roca en un momento determinado. Yo lo pudiera escuchar en varias ocasiones y en un momento inquietara mi corazón y Dios me llevara a esa iglesia y allí recibiera yo a Cristo. Ese templo estaba allí gracias a que habían diezmadores y personas que ofrendaron para que ese templo estuviera allí, para que yo llegara y recibiera a Cristo. Yo allí recibí mi primer curso bíblico y me dieron un folleto por el que yo no pagué un peso y recibí el mensaje de Dios ese día. Y no me quedé en esa iglesia, me fui y durante muchos años, luego llegué a Ríos de Agua Viva, mi congregación actual, y durante muchos años recibí la palabra de Dios, recibí edificación, recibí amor, recibí apoyo, recibí una gran cantidad de apoyo de mis pastores. Y yo durante muchos años nunca di mi diezmo. Pero otros sí lo dieron y sostuvieron esa congregación y sostienen esa congregación. Así que yo recibí palabra, yo soy salva, porque hubo personas que le creyeron al Señor y le obedecieron al Señor y entregaron su diezmo con gozo y con alegría. Que hoy en América Latina disfrutemos del Evangelio, de la palabra clara del Evangelio, es porque desde la antigüedad existieron cristianos que diezmaron y ofrendaron y dieron sus bienes para que el Evangelio fuera creciendo. Y no solo el diezmo, dieron mucho más que ellos. Recordemos que algunos daban sus bienes enteros y permitieron que el Evangelio llegara y que el reino de Dios, que es más valioso que el reino de los hombres, fuera llevado por todo el mundo. Y que ellos lo hicieran permitió que se diera por toda Europa y que luego
Otros diezmaran y ofrendaran para que el reino de Dios llegara a América del Norte, y luego en América del Norte diezmaran y ofrendaran y salieran la cantidad de misiones que salieron a todas las partes de Latinoamérica, de la India, para que llegara la palabra de Dios, y las sociedades que se hicieron para que llegara el Evangelio a la China, y así podríamos continuar. Ha sido una cadena de personas que le han creído a Dios, que le han obedecido a Dios y que han permitido que usted y yo hoy podamos ser cristianos, y que si usted no lo es, pueda seguir recibiendo palabra y ser edificado para que sea salvo. Personas que entendieron que era más importante sembrar para el reino de los cielos que sembrar para la tierra. Y es que Dios no nos pide tampoco nada del otro mundo, el 10%. Cuando el 100% es de Él y nos da el 10%. Y Dios no se queda allí. Dios nos dice, después de estos versículos, me podría quedarme allí, pero no terminaría nunca. Mis pastores son el resultado que ellos le creyeran al Dios, que siendo ellos profesionales, mi pastor, si no estoy mal, mi pastor Freddy era diseñador gráfico, tenía una profesión, tenía un trabajo. Mi pastora era licenciada en educación, era una profesional, tenía un trabajo, y dejaron todo por servirse al Señor, y se fueron de misioneros. Y mi pastor de Cali se fue a la costa y a tantas partes que fue a llevar la palabra, y luego se fueron hasta Venezuela y llevaron la mensaje. ¿Y cuántas personas son salvas hoy por ellos? Porque le creyeron al Señor. Pero para que ellos se movieran, era necesario que alguien diera para sus viáticos. Ellos entregaban su servicio, pero era necesario viáticos, y eso se hace con dinero, los folletos que ellos llevaban, las Biblias, todo. Hay un devocional que yo escucho que me encanta, que es de gran bendición, que es de Costa Mesa, California, que llega todos los días sagradamente, y somos edificados por él, porque hay personas diezmando y ofrendando para que eso suceda. Entonces, cuando Dios nos dice, para que haya pan en mi casa, es para que el reino de Dios se vaya por todo el mundo. Así que, ¿cómo me van a decir que ya no es necesario el diezmo? El diezmo es lo mínimo que tenemos que dar, es lo básico. El resto son ofrendas y aún son más bendiciones, pero es lo mínimo que deberemos de hacer. Es que son tantos las fundaciones que le llevan la palabra a las personas drogadictas, que les ayudan a restaurarse. Esos centros de rehabilitación que se sostienen por pura misericordia de Dios, se sostienen también porque hay diezmos y ofrendas allí. Entonces, llevemos nuestro diezmo al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios y el reino de Dios pueda ser llevado a las diferentes partes del mundo. Y Dios nos dice, como si no va a estar allí, que lo probemos en ello, que probemos a Dios en esto, y veremos cómo Él abre las ventanas de los cielos y derrama sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y vaya que Dios cumple. Les aseguro que Dios cumple. Podría contarles infinidad de anécdotas de cómo he visto que Dios cumple. Yo no era diezmadora. Como les he dicho, durante muchos años yo no diezmé. Y había escuchado y lo creía, pero pues sí, a veces diezmaba, pero con mezquindad. Es que me falta, es que no tengo, es que si doy el diezmo entonces no pago aquello, pero, siempre había un pero. Y pues a veces diezmaba, otras veces no. O sea que nunca veía esa bendición. Mi corazón estaba dando animales cojos y ciegos. Yo no podía ver la bendición. ¿Cómo la iba a ver? Mi corazón no estaba dispuesto. Yo no le creía al Dios lo suficiente. Gracias a Dios, mi esposo
El Espíritu Santo sí le abrió los ojos. Desde casi sus inicios como cristiano, Dios le puso ese llamado en su corazón. Y recuerdo cómo en un momento dado la empresa que él tenía, que era la que proveía la mayor parte de nuestros ingresos, empezó a ponerse un poco difícil y él de un momento llegó y le dijo, un hombre llega y le dice al Señor, recuerdo en las escaleras de ese negocio, ok, doy todo lo que tengo para creer, para verte actuar. Las cosas se estaban poniendo difíciles, listo. Y un negocio que unos años antes daban muy buen precio por él, en cuestión de meses empezaron a cerrarse las puertas una tras otra, tras otra, tras otra, hasta que cerró por completo y quedamos textualmente sin nada de ese negocio. Yo ya había abandonado mis negocios, ya hacía unos años pasado a trabajar con él, un par de años, porque realmente pues con él las cosas estaban mejor y de un momento a otro todo empezó a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar y se acabó. Así que Dios en su infinito amor y misericordia, yo mi sueño, mi profesión, yo lo había olvidado, lo había digamos que cerrado allí, me había desilusionado y había dicho listo. Pero Dios conocía lo mucho que yo amaba lo que hacía y el anhelo de mi corazón. Así que el nuevo negocio tenía que ver con el mío, pero bajo la administración de mi esposo, que fue totalmente guiado por el Señor y por el Espíritu Santo, quien empezó a diezmar muy pronto, quien hizo a Dios socio de nuestro negocio desde sus inicios, o casi desde que le puso el nombre le hizo socio, y empezamos a ver la mano de Dios de una manera sorprendente. Mi esposo le creyó a Dios de manera en que yo no lo hacía, a pesar de que yo llevaba más tiempo como cristiana. Y momentos en que era una locura pagar el diezmo porque no había para suplir las necesidades, las obligaciones básicas, y aún así él pasaba el diezmo primero. Hubo muchos momentos en los que sé que se confrontó al respecto, en el que solo inquietó, pero a pesar de ello, él le siguió creyendo al Señor y siguió diezmando fielmente. Y empezó a ver durante mucho tiempo cómo de la nada Dios cumplía. Y empezó a descansar de una manera sorprendente en Dios. Y Dios siempre suplía, siempre abría las puertas de los cielos. Y yo, viéndolo, aprendí a confiar en el Señor, viendo la obra del Señor mes tras mes, mes tras mes. Empecé a confiar en el Señor y a creerle al Señor. Al punto en que lo primero que yo llegaba y preguntaba era si el diezmo ya se había pagado. Si ya el diezmo se había pagado, ya como que, o entregado, porque no es pagado. Ya yo descansaba porque sabía que él se encargaba del resto. Y dejé de inquietarme al respecto porque sabía que si el diezmo estaba pagado, Dios cumplía. ¿Cómo? Siempre lo hacía y siempre lo ha hecho desde que lo cumplimos. Siempre de las maneras más sorprendentes, de las maneras más locas lo hace. Entonces, aprendes a confiar en él. Y es la invitación, probadme y verás cómo abro las puertas de los cielos. Pruébenlo, pero de corazón. No le den con mezquindad, denle con corazón alegre. Y verán cómo Dios abre las puertas de los cielos hasta que sobreabunden sus bendiciones. Dios va a reprender al enemigo. Muchas veces no es solo
vemos que las cosas que tenemos, determinada cosa y el dinero se va por un huequito. Pues Dios se encarga de reprender al enemigo para que él no pueda dañar sus finanzas. Él te pide que lo retes, pero créedle, no lo hagas con mezquindad, créedle al Señor. Termino compartiendo el testimonio del día de hoy, que es un ejemplo de la fidelidad de Dios y que es el que dio origen a esta prédica. Rápidamente les comento, el pastor me invitó a dar esta prédica hace aproximadamente 3 semanas. Inicialmente le dije de que no, porque tengo mucho trabajo pendiente, no veía de dónde iba a sacar el tiempo, ya estaba corta de tiempo. Pero como le colgué al pastor diciéndole que no, el Espíritu Santo me llamó la atención de una, jalón de orejas de primera, y me preguntó que cuáles eran mis prioridades. Así que me retracté y le indiqué al pastor que lo haría, esperando que de alguna manera saliera el tiempo. Pues no, el trabajo se multiplicó, las cosas se hicieron más y más y más, se acercaban los días, pasaban los días y yo no sentía que el Señor pusiera en mi corazón ningún tema para hablar. Tenía un tema de una prédica de la palabra de Dios para hoy, de la iglesia del Calvario en Costa Mesa, California, que es la que escucha mi esposo y que escuchamos todos. Y era un tema pues que en mis fuerzas consideraba que el que iba a hablar, pero no sentía que era, y me parecía excelente, pero no sentía que era lo que Dios me había pedido que hablara. En resumen, llegó el miércoles 14 en la tarde y el pastor me llama a preguntarme cuál es el título de la prédica y yo no tenía título de prédica, yo no sabía de qué iba a hablar. Así se lo informé, pero me comprometí a que la tendría lista. Me dije, Señor, la necesito ya hasta aquí. En la noche de ese día, de ese 14, el Espíritu Santo me inquieta mi corazón y me pregunta, bueno, no he dado el diezmo. Efectivamente, no lo había dado porque no me habían pagado la quincena, no me habían pagado el mes de mi salario y pues se habían hecho muchas inversiones, muchas cosas en la empresa. Entonces, pues yo no había gastado porque yo sabía que si no me lo habían pagado era porque habían muchas cosas que se habían tenido que pagar, personal que se había contratado. Entonces, sabía que si no se había hecho, pues Dios se encargará, no estaba zarada por ello, estaba pues supliendo los gastos de los ahorros que tenía, pero no había pagado el diezmo porque no me habían pagado mi quincena, mi mes. Entonces, el Espíritu Santo me inquietó y me preguntó, bueno, pues aunque no es mucho lo que es el diezmo, sino que pues sumado el granito de uno con el del otro, pues se va cumpliendo, pero un poquito, ¿no? Debía desajustar, presumía yo, las finanzas de la iglesia, porque pues presumo yo que en esta época no nos estamos reuniendo presencialmente, así que pues las ofrendas que llegan no llegan físicas, muchas personas se han visto afectadas en sus finanzas por esto lo del COVID. Entonces el Espíritu Santo inquietó y dije, bueno, en la iglesia deben estar pasando y ya estamos a 14 y yo no he pagado mi diezmo y normalmente pues lo pago los primeros días del mes cuando me pagan. Entonces, a la mañana siguiente pues decidí pagarlo, pero pues cuando miré los saldos había otras cosas, reservicios y cosas por pagar, entonces decidí solo adelantar la mitad del mes, o sea, solo adelantar el diezmo de la quincena. Debí de haberlo hecho completo, es fe. Pero bueno, lo hice, fui prudente. Entonces, lo pagué adelanté solo lo que era lo de la quincena. No he terminado de hacer esa transferencia, estoy todavía en la página del banco. Cuando mi esposo me llama y me dice, necesito que tengas una promesa lista ya, ¿para cuándo me la puedes tener? Acabo de mostrar un inmueble, la persona lo vio y quiere firmar escritura ya. Okay.
Eso no pasa. Llevo muchos años en este trabajo y eso no pasa. Una persona va, ve el inmueble, le gusta, pide papeles, revisa y luego, pues en unos 2, 3 días, pues se firma, pero no sin revisar papeles. No, eso no pasa. Bueno, para Dios eso sí pasa. Entonces que la persona fue sin revisar papeles. Yo fui la que le mandé los papeles, le expliqué, le todo. Él totalmente confiado. Y todo es que a la mañana de hoy, el dinero que él pagó, se pagó nuestra comisión y mi salario estaba pago y se habían cubierto otras necesidades que se tenían que cubrir. Entonces, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios siempre es fiel. Y ese es uno de los tantos ejemplos de cómo Dios siempre abre las puertas de los cielos para que sobreabunde. Pagó mi quincena y sobreabundó. Entonces, siempre, siempre Él es así. Siempre. No hay una vez que no lo sea porque Él es fiel. Si tú eres fiel, si tú cumples con la parte tuya, Él cumple con la de Él. Es una promesa que Él nos hace. Y Él empeña su palabra en ello. Pero nosotros no solo debemos dar el diezmo por la promesa que Dios nos hace. Debemos hacerlo porque es nuestro deber. Porque nosotros debemos estar agradecidos de haber recibido el Evangelio de todas aquellas personas que lo han hecho, que han diezmado durante tantos años para que nosotros podamos recibir el Evangelio. Nosotros lo debemos hacer por agradecimiento, por amor, siendo conscientes que no es porque sea un negocio para nosotros, no porque sea solo un interés para nosotros económico, es porque es el resultado de la obra, es el resultado, perdón, de la confianza, es decirle a Dios que confiamos en Él, que le creemos a Él, edifica nuestra fe, crecemos. Dar el diezmo nos permite crecer en nuestra fe, nos permite tener una mayor relación con Dios, nos permite hacer parte de las herramientas que Dios usa para llevar el Evangelio, ya que nosotros no somos los que estamos arriesgando nuestras vidas, entregando nuestras vidas para llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo, ya que nosotros no somos los que estamos haciendo, lo que estamos dejando nuestros sueños a un lado por seguir a los de Dios. Entonces, por lo menos contribuyamos en poder solventar para que la obra de Dios siga siendo extendida, para que aquellas personas que han confiado en el Señor puedan suplir las necesidades y dedicarse a la obra del Señor con total tranquilidad. Bueno, ellos ya tienen tranquilidad, pero que nosotros podamos ser instrumentos, que Dios nos deje ser instrumentos para que su obra se extienda, para que el reino de Dios se extienda. Démosle más importancia a las riquezas de los reinos de los cielos que las riquezas de la tierra. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre bendito, abriendo los ojos de los ojos de todos y cada uno de nosotros, así como lo has hecho con Andrés, como lo estás haciendo conmigo, con tantas de las personas que te han creído y que por ello reciben de gran bendición, Señor. Te pido que abran los ojos de mis hermanos para que puedan entender que eres más realmente los más bendecidos en ellos, no solo en el campo económico, sino en el campo espiritual. Gracias, Señor, por tu bendición de hoy. Solo tú sabes lo agradecida que estoy por ella. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Amén. Que Dios los bendiga.